Continuamos en Conexión de Análisis, entrevista. Vamos a seguir hablando de economía, de finanzas. Vamos a estar viendo los índices inflacionarios, cómo vamos en los precios. Actualmente se cierra ya este primer trimestre del año, cómo nos está golpeando, también la situación del conflicto allá en Europa entre Rusia, Ucrania. Ya empieza a haber ciertos efectos. Y sobre todo, cómo vamos en nuestra política monetaria, qué está pasando en México. Le agradecemos mucho a Ángelo Mattiello, director general y profesor de Economía de la Universidad de las Naciones, aquí en Veracruz, que nos platique al respecto. Ángelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Jorge Luis. Aquí estamos muy bien, afortunadamente. Y pues sí, estamos viendo ya los primeros resultados de la primera quincena del mes de marzo, que hoy presentó el INEGI acerca de la inflación. Y pues bueno, son resultados que están por abajo de lo esperado, de acuerdo a las encuestas tanto de Citibanamex como de Reuters, que se verán un 7.3 o un 7.34%, pero sí se ubicó en un 7.29% la inflación anual para este pequeño periodo de la primera quincena de marzo, lo cual es pues una inflación alta con respecto a lo que hemos vivido en los últimos años. Y pues bueno, eso trae obviamente diferentes conclusiones y consecuencias para la gente, para tanto las empresas como para los consumidores mexicanos. Oye, a ver, Ángelo, coméntanos, se cierra este primer trimestre del año. Hemos andado pues fluctuando entre el 7% de inflación, en los números que nos empiezan a arrojar, ya básicamente, digo, no todavía del trimestre, porque eso tendría que ser en abril, ya que tengan los números Sí, claro, de los 3 primeros meses. Sin embargo, pues mes con mes nos han ido arrojando que está arriba del 7%. Sin embargo, es un promedio en general, pero hay pues ciertos productos o ciertos rubros en los cuales el incremento ha sido mucho mayor, como por ejemplo el tema de los alimentos, ¿no? Los sí, claro. De hecho, perecederos. por ahí la variación quincenal de primeros 15 días de marzo fue del 0.48%, pero es importante subrayar que era la inflación subyacente, que es aquella que se mide, pero sin tomar en cuenta los dos valores más volátiles, que es el precio de energéticos y los alimentos no elaborados como frutas y verduras, subió un 0.86%. Es decir, la inflación subyacente tuvo una subida del 0.35%. Eso se desanualizaría a 6.68% anual, lo cual es extremadamente alto comparado con los últimos años, y esto fue impulsado principalmente por dos factores. El primero, la subida en frutas y verduras. Hemos visto una subida muy importante en alimentos básicos como la cebolla, el aguacate, el tomate, y la segunda, obviamente, por el área de energéticos, en particular el petróleo y el gas natural. Estos indudablemente tienen mucho que ver con el problema que se encuentra desarrollando en este momento en Ucrania, la invasión rusa a este país vecino. Y pues bueno, Rusia es uno de los principales productores de energéticos en el mundo, y el estar siendo sancionados económicamente por los países occidentales, pues bueno, genera que haya una escasez de energéticos disponibles para el mercado, y obviamente genera especulación que sube su precio. Ángelo, a ver, preguntarte algo que creo que vale la pena dejarlo en este momento en el tintero, y bueno, tú que eres especialista, que eres economista, ¿cómo ves esta situación de que el gobierno de México en estos momentos esté subsidiando pues prácticamente al 100% las gasolinas, los combustibles, para que no se incrementen sustantivamente los precios? ¿Es positivo, es negativo? ¿Cómo lo ves? Bueno, honestamente, desde el punto de vista 100% económico, me parece insostenible. El estímulo fiscal del 100% al IEPS en gasolinas hace que los mexicanos de a pie, nosotros, no paguemos 5.49 pesos por litro de gasolina regular, 4.64 por litro de premium y 6.03 por litro de diésel para la gente que está en el transporte. En ese sentido, ayuda a mantener la inflación de la población en general controlada, pero deja el gobierno de recaudar una gran cantidad de dinero. Hemos perdido la recaudación del IEPS de cerca del 57% en este principio de año, y a largo plazo va a generar un hueco fiscal que va a disminuir la capacidad del gobierno de actuar y de poder realizar el gasto corriente que normalmente se espera del mismo, entre ellos el gasto en los programas sociales. O sea, es tapar un hoyo
y destapar otro lado. Entonces, eventualmente la inflación va a tener que seguir su curso normal. Ya Banco de México modificó la tasa de interés. Hoy anunció la gobernadora del Banco de México que íbamos a subir la tasa a 6.5%. Esto es un nivel más alto desde el 2018. Y bueno, el hecho de subsidiar la gasolina sí ayuda a controlar la inflación de manera temporal, pero eventualmente te van a comer los demás precios, y como gobierno te quedas sin herramientas para poder apoyar en otros rubros donde realmente va a ser necesario que intervenga el gobierno federal. Y aparte no es sostenible porque en algún momento, pues bueno, ya no se dan las cuentas, no va a haber de dónde sacar dinero y van a tener que regresar poco a poco a los niveles del mercado, que el mercado marca para los diferentes energéticos y combustibles. Entonces, pues es una medida populista temporal, no es factible que se mantenga por mucho tiempo. De hecho, yo no creo que dure más allá de abril. Una vez que pase la revocación de mandato es muy probable que veamos poco a poco el incremento de gasolinas conforme a lo que el mercado internacional está pidiendo que sea el precio. Ángelo, ¿y esto va a impactar en la paridad cambiaria? Es decir, ¿se puede deslizar el precio, vaya, el dólar peso? Bueno, eso es normal, digo, la inflación en Estados Unidos también está en máximos históricos. Hace 4 décadas que no veíamos una inflación del 7.6% en Estados Unidos, y eso ya provocó reacciones también en el país vecino del norte. La Fed, que es la encargada de establecer las tasas de interés en Estados Unidos, ya subió la tasa, la anunció apenas hace 2 días, entre el 0.25 y el 0.50%. Ya anunciaron incluso que van a subir la tasa de interés próximamente más, y eso se da porque la inflación ha estado fuera de control. Durante la pandemia tuvimos una caída económica, y como parte del programa para reactivar la economía en Estados Unidos, se incrementó mucho la oferta monetaria, y esto provocó que haya dinero, pero la teoría de la Fed era, como hay dinero y no se está gastando, pues no sube la inflación. Funcionó. El problema es que ya está el dinero en el mercado, y ahora es un poco complicado, como decir, tratar de regresar el genio dentro de la botella. Es muy difícil regresarlo, y entonces pues vamos a ver tasas de interés en Estados Unidos subiendo. México, para mantenerse atractivo, tiene que subir su tasa de interés también, y esto a la vez va a provocar que nuestro tipo de cambio pues baje, que el peso se devalúe frente al dólar, y esto tiene es una de 2 filos. La primera va a hacer que las exportaciones mexicanas sean más atractivas para el extranjero, pero también va a disminuir el potencial del poder de compra de nuestra moneda para los mexicanos que estamos aquí trabajando. Sí, por supuesto, para las importaciones, y que son muchas. A ver, Ángelo, para cerrar contigo en esta entrevista, que realmente nos has dado muy buenos datos. Hace rato mencionaste, ya el Banco de México anunció al mediodía que se va a ubicar en 6.5% ya la tasa de interés. Sin embargo, bueno, causó un gran revuelo a nivel mediático y sobre todo a nivel nacional e internacional, que esto no lo dijo el Banco de México en su momento al mediodía, sino lo dijo el propio presidente en la rueda de prensa mañanera, y causó realmente un escándalo e incertidumbre por lo mismo, porque una filtración y ya se acaba la autonomía, o bueno, que se acabe, pero muestra que no hay 100% una autonomía del Banco de México con relación al gobierno. No, incluso existen leyes que regulan ese tipo de información. El hecho de que Presidencia y Secretaría de Hacienda puedan participar en las reuniones del Consejo de Banco de México está regulado por leyes. Es información privilegiada que debe ser guardada. Yo creo que el presidente se equivocó de día, porque incluso anunció como si hubiera sido ayer el anuncio, y no, se le adelantó a Banco de México, y obviamente pues eso es una filtración grave, porque pierde la confianza de los mercados en cuanto a la independencia de Banco de México, aunque la actual gobernadora Verónica Rodríguez Ceja ha sido siempre muy puntual en decir que ella es independiente, que no pertenece a ningún partido. Pues bueno, ella fue subsecretaria de egresos durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella participó también con el presidente cuando se encontraba como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y pues bueno, habla de que sí hay cierta, pues no vamos a decir colaboración, pero a lo mejor cierta información que se participa entre el Banco de México y el gobierno federal. Y obviamente pues el gobierno federal, que el gobierno de la República, a través del presidente,
salga en la mañanera a dar una información que no había sido liberada, pues genera muchísima molestia, con toda la razón entre todos los grupos de inversionistas y los bancos, porque pues pareciera que la política monetaria mexicana se está dictando desde el Palacio, lo cual no es correcto. Perfecto, Ángelo. Pues vamos a seguir muy de cerca a ver las reacciones sobre esto y qué va a pasar a nivel internacional, sobre todo la imagen en la cual quedamos como país y sobre todo la certidumbre que le da a los inversionistas. Ángelo, pues muchísimas gracias que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir contigo la próxima semana. Muchísimas gracias, señor Felipe. Un abrazo y seguimos tratando con ustedes. Igualmente, muchas gracias a Ángelo Matiello. Él es profesor de economía y también director general de la Universidad de las Naciones, hablándonos también el día de hoy de economía y finanzas. Vámonos al corte, regresamos.